algo que medimos es la polarización afectiva, ¿no? Que es un término nuevo, si se quiere, que más allá de la distancia ideológica que puede haber, se le agrega un contenido emotivo, que es el hecho de rechazar al otro porque piensa distinto, pensar que es mala persona, que no confío en él, y eso refuerza la idea de me focalizo o me cierro en mi círculo. No hay diálogo entre esos segmentos. ¿Sabías que al 52% de los argentinos no les interesa relacionarse con aquellos que piensan distinto? Y que, por ejemplo, el 44% de los argentinos prefiere votar a un candidato por el cual no tienen simpatía alguna con tal de que no gane aquel candidato que ellos más detestan. Bienvenidos al episodio número 19 de Craft Courier, en el cual contamos con la presencia de Lucas Klobops, que lleva más de 15 años midiendo y prediciendo la opinión pública en América Latina, combinando rigor estadístico con lectura política. Fue director de cuentas en Poliarquía durante más de una década y hoy es director de opinión pública en Q-Social y asesor metodológico de la Cruz Roja Argentina. Además, es coordinador académico y docente de la maestría en análisis de información estadística de la Universidad 3 de Febrero. En este episodio, cargado con algunos datos, hablaremos tanto de la cuestión nacional como también de la cuestión regional y profundizaremos en temas más esenciales como el riesgo de la democracia ante la polarización afectiva y el desinterés ciudadano por aquel que no piensa como uno. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien y vos? Bien, bien, muy bien. Lucas, ¿cómo andás? Hola, Milan, Agustín, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias por participar en el episodio de hoy. No, al contrario, un placer. Bueno, Lucas, queríamos arrancar primero hablando de el caso nacional, que es como el gran tema que ocurrió en el último mes y medio, 2 meses, ya no sé cuánto llevamos, parece que la mitad del gobierno de Milei está enmarcado en el tema de Adorni, porque ocupó muchísimo la atención en las últimas semanas, producto de un supuesto caso de corrupción o lo que sea, ¿no? Y quería preguntarte cómo se ve desde tu lado, como alguien que observa mucho la opinión pública y que es un tema muy importante en la política de la actualidad. Mirá, obviamente nosotros tenemos indicadores, datos, números de cuál es la imagen que tiene Adorni, etcétera, etcétera, pero para mí lo más interesante es un análisis específico, y si se quiere novedoso, es a partir de un modelo predictivo que nosotros hicimos, que es lo que permite hacer es intentar primero identificar y después cuantificar por qué una persona desaprueba a mi ley, ¿sí? Entonces pusimos a jugar en este modelo predictivo dos variables. Una es la cuestión económica, es decir, si las personas están enojadas, desaprobando el manejo económico, si no tienen tolerancia al ajuste, etcétera. Y también pusimos a competir el caso Adorni, la exposición del ciudadano al caso Adorni. Entonces, ¿qué dice este modelo predictivo? Que una persona desaprueba a mi ley, el 75% de esa desaprobación está explicada por el factor económico, por el bolsillo. Pero hay un 25% que está explicado por el caso Adorni, lo cual refleja que, en primer lugar, es un número alto. Y una de las patas que explica por qué una persona desaprueba a mi ley está dado por un evento propio del gobierno. Es decir, el factor económico es algo que obviamente depende del gobierno, pero es más, te diría, por lo menos mediano plazo. Cualquier evento positivo que pueda llegar a surgir en la economía. Ahora, el factor Adorni fue algo que irrumpió
que comunicacionalmente, en mi opinión, tengo mis críticas de cómo se manejó el tema. Y además es algo muy propio del gobierno. El caso no es algo externo, es algo interno que surgió y que para mí se manejó mal. Y además refuerza las teorías explicativas de la aprobación presidencial, que dice que cuando la economía no marcha bien, los casos de corrupción o de supuesta corrupción tienen mayor impacto sobre la imagen de un gobierno. Entonces, para mí ese es un punto importante a tener en cuenta, de que el caso Adorni no es gratis para el gobierno, tiene sus consecuencias. Sí, además no es el único caso de corrupción o de pseudo corrupción que tiene el gobierno hoy. Sí, el que mal está costando solucionar. Creo que el caso Libra lo manejó más bien. ¿Tenés algún dato sobre el caso Libra de si eso sigue hoy circulando o, no, o es algo que no permeó en la... Mira, el caso Libra ahora no tenemos datos, pero sí tenemos, tengo, si querés, información cualitativa de aquel momento. Y ahí lo que veíamos es que el caso Libra, primero, tenía un nivel en la opinión pública de recordación, de conocimiento relativamente alto, pero había mucho desconocimiento de lo que implicaba eso. ¿Por qué? Porque cuando se hablaba de una criptomoneda, de que aumentó, de que bajó, de que el presidente tuiteó y entonces eso hizo que el precio subiera, después va... Eso es, te diría, cuasi inentendible para el ciudadano medio. La percepción de una criptomoneda queda muy lejano para el ciudadano medio argentino. Además, no lo entienden. Y además es una forma de inversión novedosa, nueva, que genera confusión. Ahora, el caso Adorni es tan palpable, es tan fácil de entender. Si una persona, porque aparte eso lo puede aplicar a la propia economía familiar. Si yo gano 10, no puedo gastar todos los meses 25. Entonces, esta... Eso por un lado. Y después, por otro lado, el argentino ve claramente cuando una persona tiene un nivel de vida alto, porque viaja en avión privado, porque viaja a determinados lugares, porque compra una casa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es mucho más llano para entender para el ciudadano medio, o incluso para el ciudadano alejado de la política. ¿Sí? Aquel que está enojado con la clase dirigente, etcétera, etcétera. Todo esto es muy simple de entender. El caso Libra no. Igualmente creo que el caso Libra debe haber sentado las bases para la duda, ¿no? En aquel momento, con Agustín decíamos, le entró la primera bala. Recordemos, hasta el caso Libra dominaban la comunicación Augusto y Piacere. Nadie podía meter en la agenda un tema que no fueran ellos, ¿no? Y ahí fue como la primera cosa que entró. Después vino lo de Andis y discapacidad, y también era difícil de entender, porque si bien, bueno, el 3% y demás, y el kirchnerismo se intentó meter ese hasta con el signo de 13 con los dedos y que le hacían en el Congreso y demás, pero también, como decís vos, esto es mucho más llano. Pero creo que fue de a poco, ¿no? Creando la verosimilitud de que algo de esto puede ser cierto. Sí, yo coincido, y es más, yo cuando vos dijiste que le entraron las balas, yo en aquel momento decía de que al gobierno se le empezaron a animar. Ahí está. Porque en aquel momento el gobierno, a ver, era muy difícil escuchar críticas hacia el gobierno. A partir de ese momento, la oferta política opositora empezó un proceso lento que todavía continúa a reorganizarse primero y también a animarse a criticar y a empezar a establecer batallas en el Congreso para complicar, si querés,
el plan el gobierno. Pero sí, coincido en que ese marcó el primer momento en el cual el gobierno perdió no solo la centralidad de la hegemonía de la agenda mediática, pero además empezó a generar, animarse. Es como salvando las distancias, ¿no? Pero el peronismo en aquel momento empezó a oler sangre, digamos, como un tiburón, y se le anima a criticar, etcétera, etcétera. Salvando las distancias, ¿no? Es una analogía. ¿Y hoy cuál es la situación actual de imagen del gobierno de Javier Milei en la opinión pública? Mira, nuestra última encuesta, que es recién de unos pocos días, el gobierno pareciera romper una tendencia a la baja que había comenzado desde principio de año. Para poner así en números, desde que comenzó el año, el gobierno tenía 4 meses consecutivas en caída de aprobación presidencial. Y llegó a registrar 17 puntos consecutivas en baja, desde enero hasta abril. En nuestra última encuesta de mayo, que terminó hace pocos días, se frena esa caída. El gobierno dejó de caer. No subió, no mejoró, su aprobación no aumentó, pero no cayó más. Eso es un dato muy importante para el gobierno. Y además, por otro lado, algunos pequeños indicadores de economía familiar, de economía personal, también registraron un freno en el empeoramiento de los indicadores. Veníamos registrando los primeros 4 meses del año un continuo aumento del pesimismo y un aumento de la evaluación negativa de la economía personal todos los meses. En mayo se frena esa tendencia. De vuelta, no es que se revierte y empiezan a haber signos de mejoría, sino que aumenta el estoy igual, ¿no? Pero es un dato también para el gobierno el hecho de que se frenó esa tendencia. Es un punto a favor que tiene el gobierno hoy en día. Hay que ver si esta foto continúa y es una meseta a partir de la cual el gobierno crece o se estabiliza ahí sin mejoras sustanciales. ¿Y hay alguien que haya capitalizado esta caída en los primeros meses o no? No, ninguno. Esa es una de las ventajas, diría, que tiene el oficialismo hoy, que no es una ventaja propia, es una ventaja, diría, exógena. Por ahora no hay ningún dirigente opositor que logra capitalizar esto. De hecho, vos tenés que, cuando preguntamos quién es el principal dirigente opositor, tenés que alrededor de un 30-35% elige a Kicillof, pero entre el no sabe y la elección de Cristina tenés entre un 50-55% de los argentinos que expresan o no saben quién es el principal dirigente de la oposición o mencionan a Cristina como principal, a Cristina Kirchner como principal dirigente de la oposición, que es una dirigente política que no puede ser candidata. Entonces ahí tenés una ventaja que tiene el gobierno, y te sumo otro dato. Vos tenés que un 65% de los argentinos expresan la necesidad de que el peronismo se renueve. Y esta renovación va más allá de nombres. Demandan también renovación de cierta narrativa, de ciertos relatos. Y te agrego otros datos más. Hace poco también terminamos una investigación sobre los consensos argentinos, es decir, más allá de si Milei aumenta, quién es el dirigente de mayor imagen, etcétera, ¿qué opinas sobre temas más estructurales, sobre el rol del Estado, sobre cómo resolver la problemática de la inseguridad respecto a si quiere qué significa una sociedad justa, etcétera? Y lo que empezamos a ver ahí, y de hecho el nombre de ese informe se llama Los Nuevos Consensos Argentinos, es una mirada en el cual
los argentinos parecieran estar un poco más cerca de una posición de liberalismo, de libre mercado, que de una posición más, si se quiere, más progresista, izquierda, eh, proteccionista, poner el nombre que quieras. El 51% de los argentinos reclaman un Estado mínimo contra un 36% que te piden un Estado, entre comillas, presente, como se lo llama. Eh, y además encontramos que dos datos que para mí son muy importantes. Uno, en una segmentación que nosotros hacemos del electorado, una parte importante de los independientes, que es más o menos un 40%, tiene una inclinación más cerca hacia posturas del oficialismo que a posturas de la oposición. Y después tenés que dentro del peronismo mismo, obviamente siguen triunfando, siguen teniendo consenso las banderas históricas del peronismo, las banderas tradicionales, pero empieza a haber un número de un tercio, 25%, un tercio de peronistas que empiezan a poner en tela de juicio algunas banderas históricas y piden otras o un F5, digamos, una actualización. Un peronismo racional en términos de Por algunos. ejemplo, ¿viste? Bueno, hace poco, por ejemplo, Ujiac, el ex Sí. gobernador de San Juan, empezó a hablar de la necesidad de equilibrio fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, se le empieza a hablar desde algunas corrientes a ese electorado. Déjame levantar algunos temas que mencionaste, me parecen sumamente interesantes. Juan Manuel Olmos también dice, bueno, ya, como peronista, ¿no? Ya va a ser difícil para cualquiera hablar de déficit fiscal. Como que parece ser que incluso dentro de los peronistas ya, bueno, no tengamos déficit fiscal, ¿no? Mejor tener las cuentas en orden. Parece ser una batalla ganada de parte de los liberales, los libertarios. Y bueno, es un cambio de paradigma cultural, ¿no? Muy interesante vos que marcás que hay un porcentaje grande de la gente que quiere ideas más liberales, ¿no? Sin embargo, das algunos números que me llaman la atención y quiero avanzar en esto porque me parece interesante. Vos que manejás también los números, y los números deciden muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, elecciones. Vos decís, el 36% sigue queriendo un Estado presente. Y también dijiste que entre el 50%, o corregime bien el número, entre el 50% que no está, que no marca a alguien dentro del liderazgo de la oposición, muchos marcan a Cristina como líder de la oposición. Y también dijiste que mucha gente está evaluando la posibilidad de que haya un peronismo reorganizado. Si mezclamos un poco eso, ¿no? Estado presente, Cristina, peronismo, sigue habiendo un número alto, más del 35 diríamos, que podría conjugarse en una candidatura de algún peronista renovado que proponga volver a tener algún tipo de Estado presente que tenga el apoyo de Cristina. Y un 35% no es nada despreciable. Cualquiera que digan, te vas a tener un 35% de base, firma, seguro, ¿no? Pensando en el año que viene. Es interesante que no todo está perdido en ese campo. Bueno, en ese punto yo creo que el peronismo es es un espacio que tiene un núcleo de apoyo bastante estable a lo largo del tiempo. Obviamente ese se puede estirar hacia arriba o se puede ir para abajo, pero si querés ponerlo en el torno al 30-35%, que siempre, e incluso es más, me voy un par de años más atrás, se hablaba de que el kirchnerismo, no peronismo, tenía un piso de 20-25%. Sí. Solo el kirchnerismo. Obviamente esa etapa pasó para el kirchnerismo, pero yo creo que el peronismo anda en valores relacionados al 30-35%, más o menos. Puede ser un poco más, un poco menos, según el contexto, la oferta electoral, si va dividido o no, etcétera, etcétera. Pero para mí hay un dato novedoso, que es en las últimas elecciones nacionales,
ya sea presidente o legislativas, si uno sumaba el voto antiperonista, se estabilizaba en un torno a un 40%. Es más, si no recuerdo mal, en las últimas 5 de las 6 elecciones el voto antiperonista se estabilizó en un 40%, en una 42, 43, 41. Y yo creo que el dato novedoso para mí es que Milei, a Libertad Avanza, a nivel nacional, empieza a tener un núcleo duro importante. Obviamente, con el núcleo duro no le va a alcanzar ganar una elección. Pero de la misma manera que el kirchnerismo tenía en un momento 20-25%, yo creo que hoy Milei se acerca mucho a ese número. Muchísimo. Y no sé si lo supera, ¿sí? Como núcleo duro. De hecho, si uno se pone a analizar hoy en día, vos tenés que en un contexto, como vinimos hablando al inicio, donde la economía crece pero tiene una heterogeneidad muy grande, donde la inflación tuvo sus vaivenes y si bien ahora el IPC marcó un nuevo proceso, una nueva baja del IPC, sigue estando en torno al 2%. Con el caso Adorni, Libre, etcétera, etcétera. Hoy en día el presidente Milei tiene 35% de aprobación. Claro, Es un número alto en un es alto. contexto así. No es que estamos frente a un gobierno que tiene el 20% y diría que ya está esperando que termine el mandato. Y empiezo a ver un núcleo duro de apoyo al gobierno que lo apoya, lo banca, y me parece que es un capital político muy importante que tiene. Sí, nosotros dos creemos que es muy probable que reelija a Javier Milei. O sea, tiene que pasar una catástrofe como para que eso no suceda, y principalmente por lo que hablábamos hace unos minutos. No hay nadie que capitalice esa posición, o no hay ningún candidato posible. Está Cristina, pero no es una candidata posible. Quería ya pasar al plano regional. En base a esto del Estado mínimo, porque es un tema que me parece interesante cómo lo ve la opinión pública, porque si vamos al primer mundo, es al revés. Es como que se lo critica al Estado por no tener una actitud quizás en algún momento hoy de vulnerabilidad, de incertidumbre, tanto en Estados Unidos, en algunos países centrales de Europa, o por no cumplir esas promesas, más allá de que hay un grupo que obviamente pide otra cosa. ¿Cómo es a nivel regional en Latinoamérica? Mira, nosotros a principio de año hicimos una investigación en 8 países de Latinoamérica en donde desarrollamos un índice de riesgo político, ¿no? Para tratar de medir cuál es la probabilidad de que un país tenga algún tipo de convulsión, ¿sí? Ese índice de riesgo político va de 0 a 100 y está compuesto de 12 subíndices. Uno de esos subíndices es lo que nosotros llamamos el riesgo de intervención estatal, ¿sí? Que también va de 0 a 100, donde 0 significa que no hay un riesgo para las empresas, digamos, de que haya que haya una demanda de estado interventor. Cuanto más cercano a 100, significa que la sociedad tiene una demanda cada vez más fuerte de, eh, de intervención, ¿sí? Y ahí lo que nosotros vemos, el promedio de riesgo de intervención, de demanda de intervención o de regulación estatal en estos 8 países que investigamos está en 56 puntos. Es decir, hay una posición en Latinoamérica bastante de centro, si se quiere, no hay tanto riesgo. Ahora, sí hay mucha heterogeneidad en cada país. Nosotros medimos Colombia, Jamaica, Panamá, Perú, Dominicana, Costa Rica, Brasil y México. En esos países, la demanda de mayor intervención estatal está en Jamaica
que tiene casi 70 puntos. Costa Rica, que tiene 65 puntos. Dominicana, que tiene 53 puntos. 59 puntos, perdón. Dentro del otro extremo, los países con menor demanda de intervención son Brasil, 45, Panamá con casi 50 y Perú también con 50. Después tenés Colombia y México que están en una posición intermedia con casi 55 puntos. Pero ahí lo que se ve es que en cuanto a la demanda de intervención, no es tan alta en Latinoamérica. Ahora, es la explicación, mi interpretación. La interpretación de por qué se dan algunos surgimientos más de derecha en América Latina, como Milei, Kast en Chile, Perú probablemente, si se termina de confirmar el triunfo de Keiko Fujimori. Hay que ver qué pasa en Colombia con la segunda vuelta, que yo creo que va a ganar de la Espriella. Yo creo que más que un corrimiento estricto hacia la derecha en cuestiones económicas, hay más el surgimiento de dirigentes políticos que conectan con algo de la sociedad. Entonces, yo creo que en el caso Milei conectó en el 23 con un hartazgo y una bronca con la clase política, y Milei representó eso, cuando él tenía el discurso de lucha contra la casta. Creo que de la Espriella en Colombia representa también mucho eso, y además tiene un estilo de comunicación, hasta físicamente, hasta en el rostro es parecido a Bukele, por A ejemplo. Bukele, sí, sí. Creo que por ahí en Kast se podría, no seguí mucho la campaña en Chile, pero por ahí en Kast sí podría ser más una representación de un corrimiento a la derecha después de un gobierno de Boric. Y en el caso puntual de Keiko Fujimori, yo creo que no la investigué un montón, pero creo que puede deberse cierto hartazgo con determinada clase de dirigentes que vienen de determinados sectores, y por ahí también podría haber un pequeño corrimiento, pero tal vez lo asocio más a una postura relacionada con el orden y no con una postura de liberalismo económico, sino más de orden institucional. O sea, vos decís que son pautas más locales las que explican estos nuevos liderazgos que una tendencia regional. Sí, sí, es más, de la misma manera cuando asumió Néstor Kirchner en el del 2003, en Latinoamérica se veía gobiernos más progresistas. Ahí sí yo coincidía de que eran gobiernos progresistas. Yo creo que ahora se dan, entre comillas, demandas puntuales que particularmente fueron canalizados con dirigentes más de la derecha, pero no necesariamente es que ganaron por ser de derecha. Claro, o sea, lo que tienen en común todos estos mandatarios o potenciales mandatarios no es una cuestión ideológica, no son un partido de familia ni nada por el estilo, sino es una cuestión más bien de forma, de cómo conecta, Comunicación. claro, Sí. cómo conecta con el electorado. Y esto nos lleva, creo que a un gran tema. ¿Cómo es esa forma, esa conexión y por qué se da en la actualidad? ¿Por qué la emocionalidad hoy tiene un gran peso a la hora de una campaña política? Mira, dos cosas. Primero, hay una teoría explicativa del voto relativamente nueva, que dice que, bueno, en realidad surgió todo a partir de un paper donde analizó algunos casos en Latinoamérica, y el argumento es que cuando hay gobiernos que tienen una comunicación muy llana, directa, cargada de mucha emocionalidad, de mucho contenido emotivo, centrado en un líder,
tienden a tener niveles de aprobación más altos que aquellos dirigentes que terminan siendo más racionales, por poner un nombre. ¿Sí? Eso por un lado. Y después yo creo que hay otro elemento que es la lejanía hoy en día de la ciudadanía con la clase política, que es un fenómeno, no es propio de Argentina, sino que es bastante transversal. La gente está enojada con la clase política, distanciada, la política no le interesa. Y creo que una forma de conectar con eso es a través justamente de las emociones. Porque es muy difícil que una persona que la política no le importe, que se escuche una entrevista política, que vea un programa de análisis político, salvo que haya emocionalidad. Y ahí lo traigo a un dato de nuestra última encuesta que a mí me sorprendió un montón, que es el 44% de los argentinos está dispuesto a votar a un candidato si ese candidato es el que tiene más chances de ganarle al candidato que a mí no me gusta. Es decir, casi la mitad de los argentinos, vamos a poner ejemplos, casi la mitad de los argentinos está dispuesto a votar al candidato B con tal de que no gane A, por más de que a mí me guste C. Tremendo. Si yo soy peronista, si yo soy de la izquierda y no quiero que gane Milei, bueno, estoy dispuesto a votar al candidato del peronismo. Si yo soy del PRO, estoy dispuesto a votar a Milei con tal de que no vuelva el peronismo. Es muy alto ese número. Y eso refuerza la idea de emocionalidad en la política. Es decir, las campañas negativas se decían que no impactaban en una elección. Yo pongo en tela de juicio eso. Por lo menos, para mí, es verdad que no se define el 100% de una elección por una campaña negativa, pero sí estoy convencido de que la emocionalidad negativa tiene un impacto fuerte en determinados segmentos de la sociedad y hay, digamos, espacio para trabajar eso. Sí, pero si el 44% está dispuesto a votar a A para que no gane a B, o a B para que no gane A, C podría llegar a ser un candidato extraordinario con un programa que te solucione la vida, y no solo la gente esa no está dispuesto a votarlo, no está ni siquiera dispuesto a escucharlo. Totalmente. Y eso para la política y para el bien común es un desastre. Para la democracia en general. Totalmente. Y aparte eso refuerza la idea de por qué por qué no existe el debate político lógico y racional. Porque a la gente no le interesa. La gente necesita y demanda show para poder ver un programa. Si no, no lo ve. Y ese es un punto importante. Y es más, si uno analiza, y este dato también es, para mí, es importante. Si uno analiza los votantes de Patricia Bullrich del 23, vieron que vimos que el 44% de los argentinos dice que estaría dispuesto a votar a un candidato que no le guste con tal de que no gane el otro. Bueno, entre los segmentos, entre votantes de Milei y de Massa, el porcentaje es más o menos similar, 40 y pico por ciento. Entre los votantes de Patricia Bullrich es del 80%. Es decir, Tremendo. 8 de cada 10 votantes de Bullrich estaría dispuesto a votar a alguien con tal de que no gane el otro. Lo que se deduce de ahí es que están dispuestos a votar a Milei con tal de que no gane el peronismo. Entonces, la pregunta es, primero, si el PRO presenta candidato, ¿le va a sacar muchos votos a Milei? ¿Dónde va a pescar? Exactamente, porque ya hay una parte importante de que está predispuesto a votar al que logre evitar el triunfo del peronismo, del kirchnerismo. Y después el otro punto es, ¿cómo hace el peronismo para evitar que le agiganten el cuco del peronismo, digamos? Claro. ¿No? Me parece que se abren esas dos vertientes. El PRO, y agrego uno más, el PRO, ¿cómo hace para evitar que se fuguen? Si es que no están fugados ya. Segundo, el peronismo, ¿cómo hace para que no se active ese miedo al retorno del peronismo?
Y Milei, ¿cómo hace para activarlo? Para alentar ese y fogonear el retorno del kirchnerismo. Y retomo los datos que había dado antes, ¿no? Si una porción importante sigue viendo a Cristina como líder, el candidato del peronismo no va a poder escindirse al 100% de Cristina. Con lo cual al gobierno eso le ayuda a crear el relato que necesita crear. Y si le sumamos un hipotético 30%, dijimos 25%, vamos a tirarlo un poco para abajo, de voto duro de Milei, y bueno, no te digo que está todo resuelto para el año que viene, pero las cartas se empiezan a echar, ¿no? Y los números empiezan a hablar por sí mismos. Un gobierno que tiene un 30% y que tiene enfrente a alguien a quien la gente no quiere votar, bueno, tal vez no gana en primera vuelta, pero en segunda repite el 23. Sí, totalmente. Yo no creo para nada que de que el gobierno de Milei es un gobierno que está en su última etapa, que las probabilidades de reelección son bajas. No, para nada. Yo creo que si las elecciones fueran hoy, las probabilidades de triunfo de reelección de Milei son más altas que la no reelección. Todavía falta mucho, porque un año y medio en política, bueno, menos de un año y medio es un montón, pero y también va a depender de la oferta opositora. Yo creo que también una cosa es que el candidato sea Axel Kicillof, donde tal vez es más fácil para Milei fogonear eso, que el candidato del peronismo unificado sea, no sé, Uñac, por ejemplo. Tal vez le cueste más. Claro. Volviendo con el tema de la emocionalidad, quería consultarte cuánto de esto se relaciona con las redes sociales, algoritmos, etcétera, burbujas, cámaras de eco, decía en su momento Habermas. ¿Tiene algo o nada que ver? Mira, lo que yo creo ahí, que también en esta investigación de estos 8 países, algo que medimos es la polarización afectiva, ¿no? Que es un término nuevo, si se quiere, que más allá de la distancia ideológica que puede haber, porque uno piensa de una manera y otro de otra, se le agrega un contenido emotivo, que es el hecho de creer que el otro, es decir, rechazar al otro porque piensa distinto, pensar que es mala persona, que no confío en él, etcétera. Y eso refuerza la idea de centrarse como, a ver, la otra persona que piensa diferente es mala persona, no confío, etcétera, etcétera. Me focalizo o me cierro en mi círculo. No hay diálogo entre, entre esos segmentos, porque justamente en nuestra última encuesta en Argentina, eh, nosotros identificamos que el 52% de los argentinos dice que tiene poco o ninguna simpatía hacia personas que opinan políticamente diferente a uno. La mitad es un montón. Y solo el 39% dice que sí tiene simpatía con aquel que piensa políticamente diferente. Pero esto nos habla de la dificultad de generar acuerdos políticamente, de la dificultad de sentar en una mesa a sectores políticos de diferentes sectores. Y aparte, esto es transversal. Esta poca simpatía con quien opina diferente a mí, lo comparten los que se identifican con Milei, el peronismo, los que se identifican con el PRO, hasta incluso un 35% de los independientes opina eso. Entonces, en ese contexto, es complejo, ¿no? El diálogo institucional y hasta la cultura democrática, te diría. Sí, déjame dar un elemento de análisis que es verdad que hay un clima de época de esto en todo el mundo, pero, y Argentina no está exento de eso, pero específicamente en Argentina, esto es algo que renació, porque antes existía también,
renació en el 2003, ¿no? Con el kirchnerismo al poder. Realmente, bueno, yo tengo 44 años, yo tengo memoria de los 90, de los 2000, del comienzo de los 2000, y uno puede estar a favor, en contra de tal gobierno, tal otro gobierno, incluso de la década de 80, pero con el kirchnerismo sí se inaugura una época de amigo-enemigo. O estás conmigo o estás en contra mío. El PRO nace de esa dicotomía, porque es el cambio, cambiemos. O sea, no me gusta lo otro. No es que te dicen, tenemos este programa y las soluciones son mejores, o tenemos estas y vemos a quién votás. No. No queremos A, votarnos a nosotros que somos B. Y Milei mantiene la misma lógica, ¿no? Entonces, todos colaboran en ese amigo-enemigo. Realmente, alguno que es muy joven, por ahí no lo sabe, no se lo han contado, no era así antes de 2003. Había podías debatir y discutir con personas sobre ideas, y algunos más profundos, otros menos profundos, pero es un mal de Argentina que tiene ya 23 años. Sí, justamente esto que vos decís, y este concepto de polarización afectiva refuerza el voto negativo, Claro, justamente. Permite, porque una de las características que tiene el voto negativo es una actitud moralizante, es decir, no solo el otro candidato piensa distinto a mí, sino que todo lo que piensa distinto a mí está mal. claro. No es que no lo comparto, está mal. Entonces voy a tratar de hacer todo lo posible para que no gane. Eh, es un... y también creo yo que esta es una de las razones por las cuales la famosa avenida del medio que había inaugurado Massa allá por 2015 no funciona. Claro. Y también, igual puedo estirarlo demasiado, ¿no? Pero estaba pensando, bueno, tiene sentido ahora que la emoción, como en el caso de Adorni, le pegue tanto al gobierno. Ya dejaron de pegar tanto a las cuestiones materiales. De hecho, me hago la pregunta, ¿cómo puede ser que un país que no está desarrollado como el de Argentina, incluso importe más lo moral que lo material, que lo económico, que es decir, tu bienestar o cómo funcionan otras cuestiones más de la vida del día a día? eh, es impactante. O en el caso de Brasil también sucede lo mismo. Yo creo que eh, la cuestión de honestidad, hay una parte que está dada por lo socialmente esperado, ¿no? Cuando uno hace una encuesta, nadie te va a decir, no me importa la honestidad, porque queda mal. Pero más allá de eso, las investigaciones revelan que la cuestión de la corrupción impacta cuando la economía no marcha bien. Si la economía marcha bien, los ciudadanos, no es algo en Argentina, sino es mundial, digamos, los ciudadanos entienden o aceptan de que la corrupción es el costo que tienen que pagar para que ellos estén bien. Es como mirar para otro lado, ¿no? Eh, Cuando la economía no marcha bien, la gente dice, las cosas no van bien y encima roban. Claro. Eh, entonces, creo que el tema de la honestidad, por más de que lo declaren de que importa siempre, yo creo que no siempre importa. Más, recuerdo una entrevista en profundidad que una vez me comentó Eduardo Fidanza, el director de Poliarquía, que había hecho una entrevista en Santa Cruz y le dijeron que la diferencia entre Néstor Kirchner cuando era gobernador y los otros gobernadores es que no me acuerdo los porcentajes, ¿no? Pero una persona le dijo en una entrevista que Néstor Kirchner robaba el 60 y devolvía el 30 a la gente, o al revés, y la mayoría de los políticos robaba el 80 y se quedaba el 20. Claro. Entonces, robar está mal. Pero fíjate la aceptación en función de si me va bien o me va mal. Claro. ¿Cuál crees que es el destino de la democracia en los próximos años? Qué pregunta. A ver, yo creo que la democracia es
único sistema que conocemos que funciona, bueno, perdón, que funciona no, el mejor de los sistemas que podemos conocer. De hecho, en Latinoamérica hay una valoración, cuando uno hace encuestas y pregunta por el tema, hay una valoración principista de la democracia, es decir, la gente acepta y valora los principios de la democracia, pero hay muy poca satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Si hay una aceptación muy alta, con sus diferencias en los países. Argentina es uno de los países con mayor aceptación democrática, pero hay bajísima satisfacción con la democracia. Y me da la sensación de que eso puede alentar a un fenómeno autoritario. Quiero que me resuelvan los problemas y no me importa cómo. Eso que decís me hace acordar mucho a la presidencia de George Bush en Estados Unidos, ¿no? El terrorismo es una amenaza, tenemos que quitarte libertades para protegerte. Y la gente dijo, bueno, sí, dale. Estamos todos temerosos, quitanos libertades, vigilanos, revisame todo el equipaje cuando viajo, con tal de que no nos pase nada. Y bueno, baja la democracia y sube la vigilancia, vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Sí, sí, eso es un tema porque no es que en Latinoamérica hay como un rechazo a la democracia, no, hay aceptación. El tema es que hay enojo con su funcionamiento y con los resultados. La gente reconoce que la democracia no le está mejorando el nivel de vida. Entonces, hay una endija en el cual, bueno, yo valoro a la democracia, pero ¿sabés qué? Yo quiero vivir mejor. Entonces, ¿qué me importa si es la democracia o algún otro gobierno más autoritario? Claro. Y ahí se cruza el tema de los algoritmos y la inteligencia artificial que, bueno, pueden ayudar a manipular. De hecho, bueno, el Brexit es un buen ejemplo, ¿no? A manipular la opinión pública para que tienda hacia tal o cual idea, candidato, etcétera. Eso es. Empiezan a haber riesgos. De hecho, hay muchos que ya los empiezan a mencionar de manera clara y contundente. Lo impresionante es que el peligro de la democracia, en lo que estamos hablando en estos términos, nacería de un partido político, no de otro actor como pueden ser las Fuerzas Armadas. O sea, es alguien que llega por elecciones. Sí, es que esa valoración de la democracia hace que, para mí, la única forma de acceder es con elecciones y no creo, estoy seguro de que no hay consenso para volver a una especie de dictadura de gobierno militar, pero sí tal vez de gobiernos más autoritarios, donde se restrinjan algunas libertades en pos de algo. Bueno, fíjate el caso de Bukele. Sí, Bukele resolvió el principal problema de El Salvador, que era las pandillas, la inseguridad. En pos de eso, él tiene niveles de aprobación altísimos y tiene el consenso para presentarse o reformar la Constitución para volver, digamos, a ser presidente. Sí, de hecho en Latinobarómetro, El Salvador es el país que la ciudadanía considera que es el más democrático de Latinoamérica. Exactamente, sí, exactamente. Recuerdo una vez una persona me comentó que había viajado a El Salvador y me dijo que una persona le había contado para explicar el fenómeno Bukele que antes esta persona no podía ir a visitar no me acuerdo si a su tía, etcétera, porque el cruzar de un barrio a otro era muy peligroso por la situación de las pandillas y que ahora puede ir a saludar a su abuela, por ejemplo. claro. Eso hace que el reconocimiento a Bukele sea muy grande y le habilita, la gente le habilita las posibilidades de tener otro tipo de
gobierno tal vez no tan democrático, porque justamente me mejoró la calidad de vida que los otros gobiernos no lo hacían y que respetaban todos los procesos institucionales o los respetaban más. Y ese es el peligro de malos gobiernos, que le abren la puerta a otros peores. Totalmente. Y bueno, creo que con eso podemos cerrar el episodio de hoy. Lucas, muchísimas gracias por ilustrarnos con datos, análisis, teoría, ideas. Ha sido un gran episodio. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, un placer haber hablado casi una hora de política, así que un placer. Muchísimas gracias, Lucas. Te esperamos para la próxima. Y bueno, esperemos que la próxima sea un poquito mejor el panorama y no tan caótico. Esperemos. Así es. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de semana largo y les recordamos de que pongan me gusta y compartan el episodio si es que les gustó. Los esperamos hasta la próxima. Chau.